Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 378 de Al Derecho y al Revés, y no se me ocurre absolutamente ningún chiste para hacer con el número, así que simplemente, ¿cómo te va, Marta Ollanarte? ¿Cómo estás, Alejandro Drukarov? Mirá qué hermosa se ve Mercedes Jones y nuestra coequiper que viene cada tanto, pero cuando viene nos deja buenas lecciones, Inés Sanguinetti. Hola chicos, qué lindo encuentro. Qué bueno verte, Inés, qué bueno verte y escucharte. Bueno, equipo casi completo, lo vamos a tener a Marcelo de Jesús en la segunda mitad. Carlitos March ya nos prometió estar en el programa próximo. Nos acercamos al fin de año, así que como siempre estamos con nuestros amigos Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción. Si nos quieren mandar mensaje por WhatsApp, háganlo al 11 5577 1192 o llámenos al 3987-4117 o 3987-4118, que son teléfonos de línea, ¿eh? Es casi una pieza de museo en la actualidad esto, ¿eh? Sí. ¿No? Sostenemos la tradición comunicacional desde la radio. Tal cual. Perdón, antes de comenzar con cosas superfluas, quiero rescatar nuevamente el nombre de este programa, Al Derecho y al Revés, y mencionar algo que no es nada superfluo, que es el cumpleaños de Alejandro Drukarov, el 25 de diciembre. Uy, qué bueno, o sea que... No era necesario. No le vamos a felicitar anticipadamente, pero sí decirle, seguramente toda tu vida habrás pensado, qué garrón nacer un 25 de diciembre. Te lo digo porque una de mis hijas es del 31 de diciembre y siempre me lo reprocha. Claro. Yo le digo a ella, y te digo a vos también, pensalo del derecho, engañate un poquito y decí, todos están festejando por mí. ¡Qué lindo! Bueno, gracias, Marta. Mi sobrino Juan Ignacio también mañana cumple nada menos que 50 años. Mirá. Está en la mitad de la vida, según Pero nuestra el 24 cumple. nueva narrativa, el 24. Claro, 24. El 24 me parece un poco Zafás, igual, no, igual crees? es malo, igual es malo. Pero la verdad, muchas gracias por la mención. Es cierto que cumplieran estas fechas para todos, muchos oyentes también lo harán. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Porque normalmente la gente está muy ocupada en muchísimas cosas. Cuando uno es chico, el colegio se terminó y los amigos están en cualquier otra cosa. Hay que Pero... el toné. Tal cual. Pero bueno, primero que es lo que toca y segundo que no se elige, salvo en tu caso, Marta, que me parece que tu hija tiene toda la razón del mundo en reprocharte. Claro, podrías haber elegido otro día, Martita, de Ollanarte. ¿Cómo me haces eso? Dijo tu hija. ¿Cuál de las chicas es la del 31? La mayor, además, pero ella estaba programada para el 11 de enero, que también, bueno, nunca... Entonces, pero ella se adelantó. La culpa es de ella, claramente. No, yo lo que sí quiero retomar, algo que Marta dijo que me parece muy importante, más allá de ponerle la mejor actitud a esta época y de desearles a nuestros oyentes que celebren abrazados a sus seres queridos, porque es una época para eso, para refugiarse en los afectos y refugiar a los afectos. Pero creo que nunca como antes, y espero que el año que viene podamos decir que estamos un poco mejor en ese sentido, fue tan necesario un derecho y un revés de las cosas, ¿no? En tiempos de discursos únicos, cuando pensábamos que después de muchos años la gente había votado justamente contra el discurso único, contra el dogmatismo, contra el mesianismo, contra el seguidismo de personajes
supuestamente salvadores. Y bueno, estamos viviendo otra vez tiempos en los cuales el disenso se paga caro, ¿no? Y de alguna manera tenemos dos ejemplos fuertes en los últimos días, dos periodistas con los cuales uno puede estar o no de acuerdo en lo que piensan, pero sin duda destacados. Primero fue Viviana Canosa, después fue Marcelo Longobardi, prácticamente echados de Radio Rivadavia, y todo indica que no era por rating, porque los dos tenían muy buen rating, ni mucho menos por problemas de otro tipo, sino sencillamente por su disenso con muchas de las cosas actuales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un buen dato destacar eso, y hago un pequeño comentario más, y esto casi pasó desapercibido. Es muy factible que muchos oyentes digan, ¿cómo? ¿De qué está hablando? El señor canciller de la República Argentina, Wertheim, le mandó una carta documento hace 3 días a una periodista muy destacada, internacional, es de larguísima trayectoria. El apellido es la famosa Natalia, del apellido casi impronunciable, Nieves Kikiviat, y a Natalia le dijo que se abstenga de dar informaciones sobre el gendarme detenido o secuestrado, como se quiera, por el régimen de Maduro en Venezuela, alegando que eso podía perjudicar el rescate del gendarme, pero le mandó una carta documento. Esto lo repudió la Academia del Periodismo, lo repudió el diario Clarín, pero casi no salió en ningún lado. Entonces, bueno, Marta, tomo tus palabras en ese sentido. Sí, pero yo quería decir algo, medio un pie de página. Vos dijiste la gente votó contra. Yo creo que mucha gente realmente votó a favor de la libertad, que después se equivocó y que estamos viendo que los resultados son casi lo contrario, pero mucha gente votó genuinamente a favor de la libertad. Creyó que este era un modelo que iba a romper con la casta primero y después con todos los privilegios y, bueno, en función de tener más libertad. Es lo único. Bueno, pie de página, Marta, vos, dale. Alejandro mencionó el revés, le vamos a pedir también a Inés que nos hable del revés, pero sobre todo del derecho, de todo lo bueno que ha hecho este año y que viene haciendo siempre. Yo quiero mencionar, a pesar de todo esto que vos decís, Alejandro, y que yo comparto, pero hay cosas también para tener en cuenta: la inflación que ha bajado, el déficit fiscal también, oficinas del Estado que se están achicando, bueno, la pobreza sigue ahí, pero no ha aumentado. Creo que hay, mira, hay un artículo de Juan Luis Cebrián este fin de semana en Clarín que dice así, porque él menciona, ¿es la democracia una mala palabra?, haciendo referencia al auge de todos los movimientos de derecha, no solo en Argentina, sino en general en el mundo, ni hablar lo que hemos visto este año también en Estados Unidos, que es parte del mundo. Y él dice, citando a Quevedo, porque una de las cosas que yo les mencionaba en la previa a ustedes es que también leímos este año en algún momento que en tiempos de confusión es conveniente acudir a los poetas, en horas de incertidumbre acostarse sobre buenos versos. Y Cebrián, citando a Quevedo, dice: ayer se fue, mañana no ha llegado. Soy un fue y un será y un es cansado. Y dice que por eso es necesario luchar contra el cansancio y seguir defendiendo la democracia. Muy bien. Inés, decinos algo. A ver, yo un poco voy por el lado de lo que comenta Marta recién. No voté a este gobierno, pero estoy muy fuertemente impresionada por la velocidad con la que bajó la inflación. Hoy no sé si hay que chequear estos datos con chequeado, pero la pobreza aparentemente bajó al 38%, habíamos llegado al 57%, la indigencia bajó al 8 punto algo. Creo que hay algo para
sentarnos a pensar alrededor de la crisis brutal de las izquierdas en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. A mí me parece que es más por el lado de entender que todo lo que parecía que era contracultural no había puesto en debate cosas centrales. Esa transformación cultural de la izquierda no es tal. Y les quiero citar ahora un breve texto, muy breve, ¿de quién? De un conjunto de funcionarios mexicanos, argentinos y colombianos que pueden hablar de esta manera. Escuchen esto. Dicen los funcionarios públicos de mandos medios de 3 países: siento miedo al vacío cuando no puedo planificar existiendo la necesidad de hacerlo. Siento miedo a la soledad cuando pienso que un proyecto no se logra por razones políticas o por decisiones que toman otros. Siento miedo a mí misma cuando se toman decisiones sin consenso ni conocimiento fundado de una determinada realidad o situación. Siento miedo a la oscuridad cuando mis pares en el gobierno no comparten sus ideas, experiencias y acciones. Siento miedo al futuro cuando pienso que lo que hago no aporta en nada para mejorar mi comunidad. Es decir, esa esperanza de la izquierda, que el Estado lo es todo, se cayó como un piano de cola. Y encima, para algo que es el impulso de las economías, ese mundo de la derecha sigue funcionando mejor que el mundo de la izquierda. El mundo de la izquierda no da respuesta a las cuestiones del patriarcado, no da respuesta ni se compromete en serio con la cuestión del cambio climático. No existe nada en cuanto a lo comunitario, al abrazo, al amor, a lo que refugia de la acción comunitaria que se supone que tiene que estar en la transformación cultural de las izquierdas. Son personajes egocéntricos con un discurso académico que se hace bastante inentendible, ¿no? Así que les traje esta experiencia que para mí fue muy radical este año, que es meterme, después de años de trabajar con jóvenes en barrios urbanos marginales, años trabajar con organizaciones sociales en Latinoamérica, ahora digo, che, vamos a ver qué le pasa a los funcionarios públicos. Y les pasa esto. Ahora, Totalmente de acuerdo, y fantástico el texto que leíste, Inés. Y a ver, contanos un poco estas últimas experiencias de crear Vale la Pena. Poquito, y después te invitamos especialmente Una pequeñita cosa para decirles que vale la pena, que dejó sus centros culturales barriales en manos de las personas formadas, que son hoy líderes sociales en el barrio de La Cava, en el Bajo de Bulón. Nos dedicamos este año a formar 2.500 profesionales. ¿Qué quiere decir profesionales? Docentes de escuelas públicas, equipos de orientación escolar, psicólogos y operadores socioterapéuticos de comunidades terapéuticas de barrios muy tremebundos, de organizaciones como, por ejemplo, Cristo Obrero, ¿no? Organizaciones evangélicas, organizaciones en Villa Itatí. Y hemos trabajado con Marta, Alejandro, Mercedes, más de 50.000 chicos. bárbaro, muy bueno. Y lo primero que les digo es, usted me da vergüenza un poco hablar así, pero hace falta amar, hace falta abrazarse, hace falta permitirse equivocarse, crear algo juntos, compartir espacios de bienestar donde la gente puede decir, uy, mira, entré en relación con alguien que no conozco en absoluto en 2 horas. Fíjate, Inés, eso. este año, y no hace muchos programas, tuvimos de invitados a los que crearon y están haciendo maravillas desde una organización que se llama Módulo Sanitario. Ah, no, soy pago mi cuota. Sí, claro, También, nos contaste. Es maravilloso. Después de ese programa, sí. Vos decís, bueno, ¿por qué el Estado no está haciendo esto? Y en este momento tenemos a alguien que dice que hay que destruir al Estado. Y él Desde es adentro. Pero en el mientras tanto hay gente maravillosa que hace esto como lo que vos estás haciendo, como
módulo sanitario. Expliquemos otra vez rápidamente qué implica. Un profesional exitoso un día visitando un lugar vulnerable se dio cuenta de que no hay baños, no hay cloacas, y entonces empezó muy austeramente a tratar de ayudar a construir baños. Ahora... Marta, 5 millones de personas no tienen baños. No tienen baños, sí, bueno, 5 millones de personas. Exacto, pero ellos han hecho, ¿cuántos baños? Más de 1.000, creo. Y creo que más. Siguen trabajando en este tema desde el esfuerzo individual de ciudadanos comprometidos que aman, que abrazan. Los videos, bueno, vos los habrás visto. No, sí. Son maravillosos. Es una fiesta, ¿viste? Cuando arman globos y decoran el baño, pero lo primero que dicen es una apuesta a la dignidad, más que nada. Sí, además hacen participar a la gente porque los que se les hacen los baños también hacen su trabajo y también ponen lo que pueden poner. Es decir, es una organización que aporta, pero con el esfuerzo colectivo, ¿no? Ahora, yo quería volver... En uno de los videos se ve una joven universitaria... yo iba a hablar de eso, es impactante lo que dice. Impactante. Que empezó a vender sus pinturas para juntar dinero para entregarle a estas personas que le ayudan a construir el baño. Bueno, qué sé yo, hay ejemplos maravillosos. Este es el derecho del que vale la pena hablar, ¿no? Sí, y yo de todas maneras quiero hacer un rápido comentario, lo estábamos charlando también en la previa. Comparto lo que dice Inés con respecto a la absoluta falta de autocrítica de muchos que son responsables, claramente, de este auge de ideas de extrema derecha, no de derecha, de extrema derecha, ¿no? Porque otra cosa es centro derecha o derecha y la alternancia lógica en el poder. Esto que tenemos hoy, a mi criterio, es algo que viene justamente a generar una batalla, como decía un artículo este fin de semana, una batalla por la ignorancia. Digamos, la libertad retrocede, dice este artículo, no avanza con la batalla por la ignorancia. Pero independientemente de eso, creo que los extremos y la idea de ver que algo está bien o algo está mal así en abstracto es una de las cosas que tenemos que superar. Porque el rol del Estado es indispensable, perdóname Inés, el rol del Estado es absolutamente indispensable, ha sido y lo sigue siendo, para los países que mejor viven y mejor han vivido en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, del Estado de Bienestar Europeo, estamos hablando de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda. Esos países que son los que deberíamos envidiar, los escandinavos, muchos otros, más allá de sus problemas, tienen un rol del Estado muy importante. Ahora, ¿cuál es el Estado? No es el Estado que dilapida, no es el Estado que nos interesa por la inflación como si no existiera, que no sabe nada de economía. No, ese claro que no. Hay que aprender muchas de esas cosas. Pero tampoco es el que destruye el Instituto Nacional de Cine, o la Escuela Nacional de Cine, o otros organismos culturales fundamentales, o entes de salud, hablando de que la salud se tienen que encargar las provincias. Bueno, estamos en una situación donde un 33%, informa la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, está en pobreza estructural. Y ese 38,5 que vos dijiste de pobreza de hoy, que bajó respecto del máximo del año, es exactamente el mismo que había en el tercer trimestre de 2023. Es decir, el problema estructural no se está apuntando a resolverlo. Entonces creo que hay muchas cosas para discutir. Tenés razón, claro que sí, tenés razón. Pero también tienen razón lo que dicen, lo que decíamos con Inés, y justamente me parece que esto es una interpelación al conjunto de la sociedad para que, nada más y nada menos, aprendamos a conversar, aprendamos a encontrar consensos. Bueno, nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos en este sentido a través de Argentina Conversa, construyendo puentes en la época de la pandemia, después la plataforma Lado AR, que quiero reiterar acá cuáles son los 3 pilares esenciales de Lado AR: buscar ideas portadoras de futuro,
experiencias innovadoras y liderazgos integradores. Yo creo que en estos pocos minutos del programa hemos hecho mención a estos 3 pilares. Bueno, hay que fortalecerlos, hay que hacerlos crecer. Y algo más, Marta, el tema de la valoración de la diversidad y de la diferencia es fundamental. Hablábamos con respecto a la muerte de Beatriz Arlo y la reacción de un gobierno, de un silencio absoluto de la ciudadanía frente a un intelectual que vos podés estar de acuerdo o no con sus ideas socialistas de izquierda, pero que fue una representante y una innovadora en el análisis de la lectura, de lo que sería la literatura argentina, y que los sábados enseñaba desde la UBA, explicaba las problemáticas de Borges mejor que Borges. Es decir, realmente suena desolador y descorazona que no tengamos la grandeza como pueblo, como gente, como ciudadanía y como gobierno de reconocer los logros de los intelectuales públicos, independientemente de su origen ideológico. También hace ya casi 2 meses, mes y medio, con Juan José Sebrelli, pero tenemos que decir que ha habido medios que rescatan la figura de estos intelectuales, y por supuesto que nosotros que no les causan nada, ni asombro, ni tristeza, ni alegría, ni nada, pero yo diría que ha habido gente que ha reconocido los aportes de estos 2 fantásticos intelectuales que no transaron nunca con nadie, con ningún gobierno, y siempre dijeron lo que pensaban, lo que creían que era la verdad, es decir, la parresía. ¿Se acuerdan que hablamos con Adamón de la parresía? La parresía es decir la verdad, decir lo que uno piensa, aunque sepamos que al otro no le va a gustar. Bueno, ahí tenés, Hugo es un ejemplo muy importante, y en estos días Hugo está sosteniendo contra viento y marea. Esto realmente es esa realidad, Marta, que como decíamos en aquel artículo y copiándolo a Tute, no sale de su asombro, ¿no? Estamos hablando del máximo funcionario a cargo del organismo fiscal, que tiene que controlar quién paga los impuestos y recaudarlos, acusado con fuertísimos datos de ser un evasor fiscal y de haber contribuido. Hay otro artículo este fin de semana, que no es de Hugo Adamón, en Clarín, que detalla cómo protegió a socios de él en emprendimientos de venta de jugadores de fútbol y toda esa política. El presidente del bloque del PRO, Ritondo, también. Ha sido y sigue siendo un aliado importante de este gobierno. Bueno, las cosas que se están leyendo estos días de los negocios negociados, etcétera. Bueno, lo espeluznante no es Ritondo, sino la negativa del cuerpo político que lo ampara. Exacto. En decir, como hubiera dicho ella, conmigo no. O sea, ¿te acordás? Conmigo no. Sarla cuando le dijo, sí. Es decir, Cuader es el despedazado, ¿viste? Parecía Tupac Amaru. Tupac Amaru, porque el kirchnerismo decía, ya no es nuestro, ahora es de ustedes, y los otros decían, ahora ya no es más nuestro, era de ustedes. O sea, es un chiste, realmente. Sí. Bueno, entonces, tenemos Chocolate Rigao, o Rigó. Chocolate Rigao, que además es un caso de una trama. Claro, tal cual, es una de las muestras del sistema. Porque la propia izquierda dice, Kichilov no cobra, pero sigue organizando la mafia. Es decir, el que cobraba no cobra, pero está Donofrio. Pero está Donofrio, ministro de Transporte, con gravísimas acusaciones de quedarse con la plata de las multas. Por eso lo que te digo es, él no cobra en el sentido de que no lo van a encontrar con una vedette del Mediterráneo como a su secretario de gobierno, pero la mafia es intocable. Entonces, me parece que ahora cuando estuve en el norte tomando un taller de alfarería en el camino a Lipán, una belleza de gente, me explicaban cómo bajaban las valijas la gente de Fernández, pero también la gente de Nicolás del Caño, y decían,
han destruido la alianza de nuestros pueblos. El pueblo de Atacama, que es un pueblo que enhebra 10 pueblos a su vez, que en algún momento de la vida han sido bolivianos, en otro han sido chilenos, y ahora son argentinos, pero son el pueblo de Atacama, viste, como divididos y enemistados gracias a la rosca política. Y lo que les contaba de esta experiencia de los funcionarios públicos, nosotros trabajamos en la priorización de problemas para poder hacer planificación estratégica, para poder bajar algunas líneas de transformación cultural, escucha el de territorio, pero sobre todo de cómo se planifica un proyecto dentro de un marco lógico. Vos tenés que identificar una conducta indeseada, tenés que identificar cómo querés transformar esa conducta y cuál sería el marco lógico de planificación de un proyecto conforme a ese cambio de la conducta. Bueno, muy fácil, muy simple. Eran funcionarios, no sé, eran 50, 60 funcionarios, tampoco son miles, pero es una linda muestra. El problema que priorizaron, mirá que eligieron entre 11 o 12 problemas, el que priorizaron todos para trabajar sobre eso era la Corrupción. distancia, ¿eh? Pensé que de corrupción. Yo también pensé que iban a hablar de corrupción. Perdón, pero es buenísimo el chiste, Mercedes. Pero más Es que buenísimo. porque inclusive sin corrupción, sin ella, ellos señalan algo que es letal para la construcción de bienes públicos, que es la distancia y la enemistad entre la planificación centrada en las personas, que ellos sienten que pueden hacerla porque son funcionarios de mando medio muy cercanos a los territorios, y la gestión política, ¿sí? Es decir, la gestión política inhibe, inclusive ni siquiera para hacer un negocio y llenarse con plata, pero ahora da la campaña no sé qué, mañana da la campaña no sé cuánto, ahora le tenemos que dar bola a no sé quién que vino con una idea que por ahí es de la señora. La ministra de Perdón, porque Planificación... estoy mirando acá el reloj y nos queda un minutito, ¿no? Y yo estaba esperando que Mercedes quiera agregar algo. No, escucharla Inés, pero que tengamos presente Sarlo y Maradona, ¿no? Como idea de lo que estamos hablando. Pero no, terminá Inés, por favor. Bueno, eso, darles una idea. Porque el tiempo se nos va, ¿no? Sí, el tiempo se nos va, nos tenemos que ir a una pausa. Buscando papeles de las cosas que hemos dicho durante el año y que estamos convencidos, por lo menos yo, una de las cosas que dijimos, que salió en algún artículo, es que la democracia es el régimen político en el que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos. En una dictadura pueden culpar a un dictador, durante una invasión a los invasores, pero en una democracia la tienen los ciudadanos y por lo tanto no tienen mucho derecho a quejarse. Ah, está buenísimo. ¿Quién dijo Excelente eso? Excelente. No sé, después no sé, creo que es Sabater. Pasalo porque está buenísimo, tal cual. Es Por genial. lo menos al dictador le llamás a la Corte Penal Internacional y te lo llevan, ¿viste? No, es tremendo. Inés, gracias por estar, como siempre. Te mandamos felicidades, un beso grande. Bueno. Y nos vamos a ir a una brevísima pausa musical que, como siempre, la elegimos con mucho cuidado. En este caso es el antiguo y glorioso mensaje de Antonio Machado, tan hermosamente musicalizado por nuestro querido Joan Manuel Serrat. Bueno, todo el amor. Cantares. Todo el amor, y cuando le inviten a Carlos que haga su análisis político del último año de Milei, que lo van a publicar en un diario ruso, así que se los cuente a ustedes. Ok. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Chao, queridos, un beso grande. Chao. Y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Estamos de vuelta. Che, Estamos Ale, en una charla con Marcelo. No, te iba a decir que no digas más que en la previa dijimos, porque la audiencia va a decir, bueno, ¿por qué no nos invitan a la previa si hablan tantas cosas? Encantado, el que quiera, no tiene problema. Porque Marta dice en la previa, bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentan de la previa y nos invitan a la previa? Lo que por suerte nosotros podemos decir eso. Hay periodistas que llegan
de Cuerpito Gentil, no han hablado entre ellos, han leído poco, nosotros leemos, hablamos entre nosotros, estudiamos la vida de los invitados y bueno, que se sepa. Sí, inclusive lo hemos dicho, porque lo hemos charlado con Marcelo, las columnas de Marcelo, tan interesantes siempre, y bueno, son el producto de horas de trabajo para poder resumir en 3 o 4 minutos la actualidad de Estados Exactamente. Unidos, ¿no? Lo Sí, mismo pasa en con algún programa Charlie. creo que vos, Marcelo, contaste cómo es tu proceso de creación y lo que te cuesta reducir la información, que tenés un montón de información y cómo hacer para condensarla. Y lo que agrega cada vez que te escuchamos, lo que dice Alejandro, es que lo haces de una manera que queda clarísimo cuál es dato y cuál es opinión, que en general no das opinión. Entonces uno tiene la posibilidad de ese abanico de información seleccionar aquello que te parece más importante para la realidad, en este caso norteamericana, ¿no? Bueno, yo Bueno, creo que la primera pregunta sale Yo, sola. yo, a ¿Cómo ver, cómo ves para dentro de poquísimos días la asunción de Trump? no, no, y pará, por una vez le voy a agregar yo a la pregunta de Marta, porque quiero que le hables a la audiencia que cree que no le importa y que quién es ese tipo y por qué me podría interesar, quién es Mauricio Claver Carone y por eh, qué Claver puede ser clave para la Argentina. sí, bueno. Dale, dale. Bueno, gracias de nuevo por participar en el programa. La verdad que es un placer. Estuve compartiendo con ustedes en Buenos Aires, una gran alegría. Y bueno, y hoy participar un poco más extendidamente, fantástico. Gracias por los comentarios. Y bueno, sí, se acerca la fecha de Trump con las controversias de primero cómo va a encarar su presidencia, si es una especie de revanchismo, ¿no? Él decía hace poco en Mar-a-Lago que en el primer gobierno, antes de asumir, todo el mundo lo confrontaba, lo cuestionaba, había demostraciones, en Washington fue impresionante. Dice, y ahora en mi segunda presidencia todos se quieren hacer mi amigo. Y mi lectura del tema es que la gente tiene miedo, que no es que se quieren hacer amigos, temen lo peor, temen el revanchismo. De hecho, ya renunció el jefe del FBI. Aquí en Trump, al FBI lo cuestionan por haberlo vinculado a la conexión rusa, a tener amistad con Putin, con los intereses rusos. Bueno, entonces hay un temor del revanchismo. Y además un presidente que parece que es muy transaccional, ¿no? Hoy no sé si ustedes leyeron lo de TikTok, por ejemplo. El Congreso en este año había dictado una ley para prohibir TikTok a menos que se vendieran las acciones y el poder de decisión a unas inversores que estén fuera de China. TikTok Ujú. es una empresa norteamericana, pero reporta a Biotech, que está en China, de quien dependen los algoritmos y todo eso. Y hoy Trump dijo, como si no hubiera pasado nada, Trump dijo que TikTok la verdad no estuvo tan mal, que él tiene buenos reportes de TikTok y por lo tanto la demanda que TikTok hizo al gobierno federal a lo mejor se allana. Pero esto no Ah, es bueno. porque le guste TikTok, sino porque TikTok a lo mejor llegó a Trump de otra manera, ¿no? Lo mismo con Elon Musk. Entonces, un presidente raro. Desde otro punto de vista, sí, hay un temor por el revanchismo, ¿no es cierto? Por salir a golpear a quienes estén en contra de él. Y no solamente él, sino todos. Por ejemplo, el que había sido nombrado o iba a ser propuesto secretario de Justicia, Gates, que está acusado de tráfico de menores, abuso sexual, en fin, una serie de reportes inapropiados. En su defensa, él había dicho que esto era todo culpa de la prensa, todo culpa de los demócratas, y el comité de ética, a cargo de los mismos republicanos, le endilga que todo eso lo único que hizo fue
obstruir el proceso de investigación, que en ningún momento produjo las pruebas que tenía a su favor. Pero lo que quiero apuntar es que el discurso trumpiano es un discurso que la culpa la tienen los demás. Claro. Ujú. Entonces, Igual que el kirchnerismo, ¿no? El discurso kirchnerista. sí, 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 y la Siempre verdad hay un que enemigo. El discurso de todos los que están a cargo del Estado, digamos, o que acceden al poder. No, yo no tengo nada que ver. Lo que yo recibí, Claro, tal cual. eh, Ahora, lo Marcelo, te nos pregunté. cuenta Marcelo realmente es fantástico para poder comparar con lo que acá también pasa. Son cosas hasta cambias el nombre y es más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Me Ahora, quedó responderle a Marce, Alejandro eso, yo de te Claver decía, Carone. ¿quién es Claver Claver Carone? Carone había aterrizado con la presidencia del BID, que si bien el BID por costumbre nunca nombró un presidente norteamericano, sino que tenía que ser latinoamericano, por insistencia de Trump lo nombró a Claver Carone. Y él se tuvo que ir porque se hizo una investigación de que había favorecido a una dependiente que en realidad tenía una relación amorosa. Bueno, eso le costó el puesto cuando asumió Biden. Argentina estuvo detrás motorizando con el gobierno de Fernández que se fuera. Y ahora Claver Carole vuelve, pero en una posición más delicada para América Latina, ¿no? Porque es un hombre de ideología bastante cerrada y es probable que él haga, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Un acercamiento ideológico. Los que estén cercanos a las posiciones de Trump van a tener algún tipo de favorecimiento y los que no, seguramente no. Y esto también se sincroniza con una información del Wall Street Journal, donde analizando la posible política de Trump hacia América Latina, dice que algunos gobiernos populistas de izquierda, mencionando a Brasil, mencionando a Colombia, van a tener dificultades con el gobierno de Trump, pero rescató a Milei, no porque asegure que va a tener beneficios, pero sino porque probablemente los tenga, ¿no? Ahora, En este Marcelo, perdóname la interrupción, pero yo leí, si mal no recuerdo, porque me acuerdo de aquella época, que uno de los promotores de la destitución bastante indigna de este hombre del BID fue el actual jefe de gabinete, Francos, con quien él tiene una inquina personal, y también que hace pocos meses Claver Carone dijo que Milei era más o menos un peronista que prometía mucho pero hacía poco, y lo criticó con mucha dureza. Es decir, yo por eso te preguntaba por qué puede ser clave para la Argentina, porque es el hombre que Trump ha designado para hacerse cargo de las relaciones con América Latina, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cuando yo mencioné el gobierno de Alberto Fernández, que le hizo lo posible para sacarlo, el representante argentino en el BID era Guillermo Franco, sería el director por Argentina en la silla del BID. Perdón, y ahí Pero, hubo un intento de que fuera Gustavo Vélez y exacto, también exacto. entró. Eh, eh, en realidad, si Macri hubiera ganado, él hubiera podido nombrar el próximo presidente. Él no ganó y ahí la pulseada la ganó Brasil con el actual presidente, Ivan Goldfan, que venía del Banco Mundial, una persona muy respetada en Washington y sobre todo en el ámbito de las finanzas. Ahora, es cierto lo que menciona Alejandro, esto puede ser un problema estando Guillermo Francos enfrentándose a Claver Carone. Lo que pasa que también tengamos presente que la relación de Milei con Trump viene por arriba. Entonces, Cierto. vamos a ver cómo juegan esos dos niveles de relación. Uno entre los presidentes y otro entre el enviado para América Latina y Guillermo Franco, ¿no? Yo les quería hacer un comentario como saliendo de contexto, pero que tiene que ver directamente con Estados Unidos. Hay una película estrenada hace muy poquito en Netflix que se llama 6888. ¿La vieron? No,
Yo por lo No, menos no. recién se estrena. Recién se estrena. Es una película que se la tengo que recomendar a la audiencia como recomendaríamos un libro. No es 678, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Qué bueno, 6888, Marta. que en inglés es 6888, exacto, por una vez la traducción es literal. Es el número de un batallón, el único batallón integrado por mujeres negras en en la Segunda Guerra Mundial. Único, absolutamente único. Es una película con actrices muy conocidas, brillantemente hecha, sobre la base de una historia totalmente real. Es decir, es una película, pero parece un documental en cuanto a la fidelidad a la historia. Estas mujeres no fueron reconocidas jamás. No voy a decir porque no quiero spoilear y quiero que vean la película de qué trata, cuál era la tarea de ese batallón. Sí está muy bien planteado cómo no los querían ni dejar formar el batallón, mucho menos ir al frente, mucho menos hacer cosas, y el reconocimiento les acaba de llegar en los últimos 10 años a las pocas mujeres de 90 y tantos, hay una de 100 años inclusive, que vive. Es una película absolutamente maravillosa sobre lo que era la discriminación, sobre lo que era la discriminación como mujeres y como afroamericanas, pero las dos cosas, y muy, muy, muy conmovedor, ¿no? Yo creo que también es para estar atento, porque son esos temas, Marcelo, que Lamentablemente, cuando... lamentablemente, Alejandro, de esos temas todavía no podés hablar en pasado. Tal Todavía no cual. podés hablar en pasado. Las discriminaciones que sufrían, por esto, por no. ¿Qué es Y eso? Que hoy, Claro. sufren, que sufren. Puro Bueno, no presente. son las mismas, uno se da cuenta viendo estas cosas lo que cambió, es pero verdad. tenés toda la razón, toda la razón. Sí, sí, sí. En la guerra civil de Estados Unidos también se había formado un batallón puramente de negros para combatir contra el sur, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, que menciona Alejandro, ya los negros y los blancos en los hombres estaban más integrados, pero en las mujeres no. Es una buena observación. Sí, yo estuve viendo que aparecía como novedad esa película, no, no sabía bien de qué trataba, pero la verdad que me resulta de mucho interés lo que mencionás, ¿no? Muy bueno. Muy conmovedor. Yo diría, si no les parece mal, ya que está Marcelo, ¿por qué no tocamos, aprovechando su experiencia y su trayectoria en organizaciones de la sociedad civil en materia jurídica? Bueno, estamos con una corte que está por quedarse con tres de sus miembros en una semana también muy intensa, ¿no? Porque la corte dictó una acordada muy interesante, a mi criterio muy buena, donde justamente estableció todo el procedimiento, porque quedan tres miembros y hace falta tres votos positivos para que haya una sentencia. Establecieron todo el procedimiento para que si no hay acuerdo, se integre la Corte con conjueces y los conjueces generen la mayoría suficiente, ¿no? No sé, Marce, si vos viste un poco el tema, ¿qué opinás? ¿Y qué opinás de la posible designación por decreto de jueces por el gobierno? Sí, sí, sí. Yo participé en la redacción que hizo Fores sobre esta movida de la Corte, que fue una respuesta implícita a estos comentarios de que la Corte no podía funcionar con tres miembros. Entonces la Corte dice, sí, podemos funcionar con tres miembros porque si hay algún disenso y no se puede alcanzar la mayoría de tres como mínimo, hay procedimientos para integrar lo que se llama conjueces. Este procedimiento ya estaba creado, solamente que le faltaba eh, cubrir la situación actual, que es, lo que estaba previsto es que si un juez estaba recusado, por ejemplo, si tenía que abstener de redactar, entonces, de participar en una sentencia, se nombraba por sorteo a los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Lo que la Corte agregó en esta acordada número 41 de la semana pasada es que si no hubiera suficientes miembros, que es lo que va a pasar ahora, entonces ahí también procede el sorteo. El doctor Lorenzetti dijo que este sistema es inválido, firmó en disidencia esa acordada. Recordemos que la acordada la firmaron tres de los miembros actuales, ¿no? Incluyendo al doctor Maqueda, que es el que cesa el día 29. Sosteniendo básicamente
que hay dos jueces que están nombrados por el Poder Ejecutivo y que seguramente cuando participen no van a poder opinar sobre este tipo de acordada. Qué disparate, ¿no? No están nombrados, están propuestos. Bueno, y agrego, parecería ser que vamos hacia el decreto que designe tanto al hijo como a García Mansilla, ¿no? Por eso no se convoca a extraordinarias, entre otras cosas, además para seguir con el presupuesto actual. Y leí en algún lado, no sé si ustedes también tienen la misma información, que el hijo pediría, en este caso, pediría licencia en el cargo actual, porque si renuncia, después no puede volver. Pediría licencia y si el Senado después aprueba su pliego, cosa que van a hacer todo lo que sea necesario para que se apruebe, entonces ahí sí renuncia. ¿Leyeron algo ustedes al respecto? Sí, efectivamente eso es lo que se viene diciendo. Es una prueba más, Marta, de lo que siempre decimos, ¿no? La falta absoluta de ética, de dignidad, de una mínima altura moral que demuestra una vez más por qué el hijo no puede ser juez de la corte, ¿no? Alguien que está propuesto para la corte quiere mantener el kiosco de juez federal y entonces pide licencia, lo cual además me parece que es claramente ilegal, pero bueno, eso será una discusión aparte, ¿no? Y eso a lo mejor se niegan a tomarle juramento Es a muy un juez factible. en estas condiciones porque ¿quién va a resolver una cosa en el juzgado del doctor Lijo sin consultarle primero? Mientras es a la vez juez de la Corte Suprema. La verdad que digamos, crea un conflicto de interés que no es admisible. En fin, el gobierno se montó en medio de esta discusión a favor de Lorenzetti, imputando a la Corte que tarda 15 o 20 años, como si esto fuera culpa de esta Corte, y además esto llega de arrastre. Y por otra parte, lo que uno puede observar, haciendo un seguimiento de los fallos de la Corte, es que estos 2 últimos años no solo se dictaron muchos fallos, sino que fallos muy, muy importantes. Ujú. Uno es el tema de la composición del Consejo de la Magistratura, declarando inconstitucional lo que el gobierno de Cristina Kirchner había sancionado en el proyecto de reforma. Después estamos avanzando con muchísimas causas de repercusión institucional. Entonces, Ujú. temas de corrupción, no se ha esperado demasiado tiempo, se han resuelto los temas de Cristina Kirchner para que continúe las causas en el juicio oral, por ejemplo. El Entonces, creo que Montessori la Sosa. Corte Ujú. no le está esquivando al bulto, sino que están tratando de reducir la cantidad de casos. Que además, me parece que el Poder Ejecutivo no tiene mucho para sostener en eso, porque la mayoría de los juicios son casos donde el Estado es demandado, pero en Tal temas cual. del ANSES, temas de diferencias salariales. Entonces, la gran carga de trabajo viene porque el Estado en general, el Poder Ejecutivo, dicta normas que son inválidas, que ya han sido declaradas inconstitucionales y continúa litigando. Entonces, toda esta obstrucción a la justicia, para ser justos, viene de parte del propio Estado que es demandado en estos casos, ¿no? Sí, 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 tal cual, y que no paga. Simplemente obliga a los jubilados a seguir su reclamo hasta que se mueren o hasta que no tienen más remedio. Pero como decías vos, el tribunal ha dictado miles de fallos. Yo creo que el porcentaje era alrededor del 80% de los casos que tiene la Corte son de origen previsional. Es Sí. una cosa de loco, ¿no? Es Sí, la infernal. Corte cuando ustedes, a lo mejor la audiencia, digo, ¿no? No está familiarizado, pero hay veces que llega el fallo de, por ejemplo, Pérez contra ANSES. Y dice, bueno, los autos caratulados Pérez, González, Fernández, García, y nombra 40, 50 fallos todos juntos al mismo tiempo. Pero para llegar a la conclusión de que todos estos casos están al mismo tiempo, la Corte tiene que hacer un enorme esfuerzo administrativo viendo cuáles son todos los casos que son iguales. Tal cual, Y tal eso cual, lleva mucho tiempo. tal cual. Entonces, bueno, Marta, vos tenías otros temas para charlar y nos quedan, se va cortando el tiempo, como Pero lo siempre. único que a mí me gustaría para cerrar esto, y que si Marcelo
puede plantear cómo ve la situación, no que haga futurismo, pero cómo ves lo que se está gestando, cuál serían algunos de los senderos posibles en este sentido medio georgiano de los senderos que se bifurcan, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los escenarios que vos estás viendo? Bueno, en Estados Unidos lo que creo que puede haber es una demanda de alineamiento ideológico. Y lo hemos hablado con Alejandro en otra oportunidad. Primero es si estamos de acuerdo ideológicamente y después vemos si somos competentes. Uno de los funcionarios a cargo de los servicios de inteligencia es un ex embajador en Alemania, donde Alemania planteó sus quejas varias veces porque este embajador, que no era de carrera, un embajador político nombrado por Trump, hacía opiniones sobre la política interna de Alemania. Después fue nombrado en la Dirección Nacional de Inteligencia. Nunca se le dio la conformidad del Senado. Entonces, todos van a ir por tomar digamos, las agencias de inteligencia, básicamente son 13. Hay también una reacción, bueno, va a quedar los nombramientos de los jueces. Hace poco, Biden, a principios del 2024, había propuesto nombrar, y eso a propuesta del propio Poder Judicial, crear 63 nuevos juzgados. El, Eso lo hizo en enero del año 2024. En la Cámara de Senado se aprobó, pero en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, no se aprobó. Se terminó aprobando a principios de mes cuando ganó Biden, perdón, cuando ganó Trump, de manera de que Trump pudiera nombrar o llenar todas estas vacantes. Entonces ahora lo que se especula es que Biden vaya a poner el veto con un proyecto que él mismo había propuesto Pero, para que no se nombren más jueces. pero, Ese es un gran problema ideológico por el que Trump ya se había quejado muchas veces sobre los jueces latinos. Cuando él asumió en el año 2017, se quejó de un juez que había declarado que era fraudulenta la Universidad Trump. Y dijo, este señor es un latino, no sé cómo podemos tener jueces latinos, etcétera. Bueno, Dios mío. terminó cerrando la universidad, pero ya mostrando un poco su animadversión. Lo que va a ser dramático para mí es el intento de deportar lo que se calcula son 10 u 11 millones de inmigrantes. Eso va a ser una imagen muy dura, poner en depósitos a todos los inmigrantes que encuentren, que sean ilegales, para echarlos. Y además, desde el punto de vista de la realidad, estos inmigrantes trabajan en cosas que los norteamericanos en general no trabajan, ¿no? Es decir, están limpiando los baños o están haciendo de ayudantes en un restaurante. Esa va a ser una imagen muy dura, no sé cómo la va a manejar el gobierno republicano, ¿no? Ya nos falta muy poquito, vos decís que teníamos otros temas. Yo quiero volver a lo que mencionamos en la primera parte, de que en tiempos de confusión acudir a los poetas, en horas Sí, de qué lindo. incertidumbre acostarse sobre los versos y sobre los libros. ¿Por qué no recordamos algunos de los tantísimos libros que recomendamos este año para seguir recomendándolos? Yo voy a mencionar 3. Uno de Agustina Basterrica, que recomendamos, todos son buenos. Otro de Elsa Drukarov, que recomendamos, todos son buenos. Otro de Analía Sivak. Y después podemos seguir tanto con ficción como con ensayos. Vos recomendaste muchos ensayos, también de nuestro amigo Oscar Oslak, La reinvención del Estado, esto que estuvimos conversando también. ¿Qué otros? Nexus, vos has recomendado el último de aquí. A ver, sigan ustedes recordando. Yo quiero recomendar para el año que viene y quizá invitarla, Adriana Riva, un libro que es Ruth, que realmente vale la pena, es una temática hiper interesante y no digo más que eso, no voy a espolear, pero para el año que viene tendría que ser una invitada en nuestro programa con esta novela.
Yo voy a recomendar un librito muy cortito, pero que me resultó fascinante, interesantísimo y muy actual. Lo hemos entrevistado a Augusto Salvato en nuestro programa, La Oh, Era del Malestar, Algoritmos y Redes Sociales. Es un librito de 80 páginas, pero sobre todo los jóvenes, los menores de 40 años, más que nadie lo tendrían que leer. claro, claro. Bueno, y recordemos que también recomendamos el libro de los hermanos Salvato, Sí, señor, muy bien. País de Mierda, y que con ese título Librazo. no sé qué pasa, pero abajo El dice subtítulo. reflexiones sobre el mejor país del mundo. Fede me está diciendo que nos vamos, pero yo quería mencionar también La Cacería de Hierro de nuestro amigo Hugo Alconada Amón, Los hermosa de, novela. los de Hugo ¿Eh? Mom, también pausa Tal uno. cual. Uno, pausa. Sí. Marta, me echan. Nos vamos. Muchas felicidades para todos. Feliz Navidad. Nos vemos la semana que viene y hacemos juntos el balance del año. Un abrazo para todos. Marcelo, un placer. Igualmente, Mercedes, Marta, Alejandro, un gusto, qué lindo verlos. Muchas felicidades para todos. Igual, igual.